El título es Palabras para nombrar y sanar el tabú del tabú. Es decir, las diversas secuelas del incesto y de las violencias sexuales sufridas durante la infancia y la adolescencia en la vida íntima. Primero que nada, muchas gracias a la agrupación Adultos por los Derechos de la Infancia. Yo siento que el honor es mío y siento que es la única vía para que podamos cambiar, que sea o el marco jurídico o la aplicación de las leyes, y para que se puedan consolidar los pilares de la resiliencia individual y colectiva, que es salir del silencio, salir de la vergüenza, salir de la culpabilidad invertida, la culpabilidad de la víctima, y salir de la confusión. Vamos a abordar hoy día 4 grandes líneas. Lo primero es la sexualidad, comprendida de manera global o integral. La segunda son las secuelas sexuales postraumáticas en sobrevivientes. En los sobrevivientes de incesto y violaciones sexuales o agresiones sexuales, violencias en general sexuales durante la infancia y la adolescencia, ¿ya? Porque son un poco distintas a las secuelas sexuales postraumáticas que puede tener una persona adulta. El número 3 son los nombres y descripciones de dificultades y síntomas. Yo lo menciono así, dificultades y síntomas, y yo no hablo de disfunciones sexuales, porque yo creo que la sexología tiene una deuda con los sobrevivientes. Cuando uno dice disfunción sexual, se entiende que el órgano tiene un problema. Y yo creo que ese punto de vista es erróneo. La gran mayoría de sobrevivientes lo que tienen son secuelas postraumáticas. Pero el órgano mismo, que sea el clítoris, el pene, los músculos que rodean el pene o el clítoris, los músculos isquiocavernosos, bulboesponjosos, las glándulas, los tendones, la piel que rodea los órganos genitales, la piel que rodea las zonas erógenas, eso no tiene disfunción. Lo que existe son secuelas. Y el problema es que la sexología todavía no ha estado a la altura de cuáles son los grandes problemas de la sexualidad humana, y el primero, por la gravedad física, es la mutilación genital, que concierne 200 millones de niñitas, adolescentes y mujeres en el mundo, y el segundo problema son los niños y niñas víctimas de violencias sexuales de todo tipo. Y el último punto son las soluciones. Las ideas clave. Lo primero, la salud sexual es parte de la salud, ¿ya? Creo que la mayoría de la gente entiende que la salud sexual es como una cereza arriba del pastel, como que podría estar o no estar y queda lo mismo. No, no da lo mismo, es un engranaje y es parte de la salud. Sin salud sexual no hay salud, porque es parte del engranaje. La segunda idea clave es que la salud sexual favorece la alegría de vivir, el desarrollo humano, cultural, socioeconómico, profesional, de todo tipo, y los lazos humanos. ¿Y por qué yo digo socioprofesional? Porque una persona que tiene problemas íntimos puede estar ansiosa con respecto a su vida íntima, y eso puede impedirle que se concentre plenamente en su vida profesional. La tercera idea de 6 es que la salud es un tesoro que podemos aprender a cuidar. La sexualidad no es algo absoluto. No es como el color del pelo con el que tú naces, que es así y que nada lo puede cambiar. Toda la salud, y la salud sexual también, es un tesoro que podemos aprender a cuidar. Podemos aprender a comer de manera equilibrada. Podemos aprender a tener una higiene de vida correcta. Podemos aprender a reconocer cuál es la actividad física que nos conviene más para mantenernos bien. Y de la misma manera, la salud sexual también se puede aprender. Las otras ideas claves de esta ponencia es que la violencia sexual, entre paréntesis, porque quiero que comprendamos que puede ser sexual o no, la violencia sexual es un problema de salud pública. Ahora, en general, uno dice la violencia, por ejemplo, si hubiera un problema de narcotráfico, como ocurre mucho, como me dicen los chilenos, que ahora hay mucho problema de narcotráfico en Chile, eso crea todo un problema de salud pública. La violencia sexual también es un problema de salud pública.
Uno de los mejores ejemplos es el VIH. Cuando hubo SIDA, ahí todo el mundo entendió que todo el mundo estaba interconectado de una manera o de otra. La salud sexual o la salud global de la nación, es decir, de todos los habitantes de un país, es una responsabilidad del Estado. Y yo en esto quiero ser como clara, y por esto que empiezo por estas ideas clave, porque muchas veces se piensa que la salud sexual es un problema de la vida privada. Y no es así. Las políticas públicas deben promover la salud sexual también, es decir, la educación sexual, una vida libre de violencia sexual y un acompañamiento pluridisciplinario para quienes han sufrido actos de violencia sexual. Y pongo siempre sexual entre paréntesis para que comprendamos que en general no tenemos problemas para decir las políticas públicas deben promover la salud y la educación. Pero el momento que agregamos la palabra sexual es como si estuviéramos hablando de otra cosa. Y esa es una distorsión cognitiva que tenemos que superar todos juntos, toda la sociedad. Ahora, quiero que empiecen a participar conmigo. Entonces, quiero que en el chat escriban una o dos frases cortas, muy cortitas, y que digan qué es la sexualidad. Y los voy a leer. Ustedes me dirán. ¿Qué es la sexualidad? Y yo los leo. Es la intimidad profunda. Voy a seguir, ¿ya? Porque no sé si están pensando, pero los leo después, pero sigan escribiendo si pueden. Es una manera muy íntima de vincularse con otra persona, es una forma de entrega, una forma de morir, me dice alguien, ¿ok? La capacidad de disfrutar con otro o con otras personas. Muy bien. El desafío que tenemos individualmente como sobrevivientes, pero también colectivamente como sobrevivientes y colectivamente como grupo humano, es salir de la perspectiva patriarcal, que es coitocéntrica, es decir, muchas veces se ocupa la palabra vive su sexualidad para decir que tiene una vida sexual activa, penetrativa, una vida activa, pero penetrativa, pensando que eso es la sexualidad. Y el desafío es salir de esta idea falocéntrica, es decir, que si hay un pene que no está actuando, no está penetrando el cuerpo, como que si no hubiera sexualidad. Y androcéntrica. Está toda esta idea heteronormativa que si uno no tiene una mujer, por ejemplo, género, que no tiene parejas hombre, o que nunca ha tenido relación sexual penetrativa, es como si no tuvieras vida sexual o que no tuviera una sexualidad. Y eso es falso, los niños también tienen eso mucho antes de que sufran una violencia. Esta es la parte teórica que quiero compartir con ustedes. Yo hice este esquema para poder hablar con sobrevivientes de cuáles eran las secuelas sexuales, cuáles eran las terapias y qué es la sexualidad cuando uno sale de la visión coitocéntrica. La sexualidad es una dimensión humana de la vida humana y de la experiencia también colectiva. Y lo primero es que entra en un contexto. Este contexto es doble. Es un contexto cultural. Por ejemplo, no es lo mismo la vida sexual en Etiopía que la vida sexual en Nueva York, que la vida sexual, por ejemplo, en un pueblito en Argentina o que en Tailandia. No es lo mismo, el contexto cultural es importante para ver cómo se vive esto, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite. Y entramos en el contexto jurídico. El contexto jurídico siempre es doble, es nacional e internacional. Por ejemplo, en Francia, la interrupción voluntaria del embarazo entró en la Constitución. En Chile, por el contrario, que es mi país de origen, donde yo nací, no está incorporado esto como parte de la soberanía humana sobre su propio cuerpo, y hay 3 cláusulas, pero las cláusulas no son respetadas. Bueno, y el contexto cultural siempre es múltiple, depende de la formación profesional de la persona, de su edad, de su religión, de muchas cosas. Y todo esto
elementos que ustedes pueden ver también en mi Instagram. Yo hice este modelo con una licencia Creative Commons para que ustedes puedan descargarlo, copiarlo, para compartirlo. Permite de hablar mejor cuáles son las dificultades sexuales, pero también cuáles son las soluciones. Por eso que es importante. Yo distinguí los aspectos biológicos, que uno piensa mucho en los genitales, pero no solo eso, también el cerebro, las hormonas, algo que concierne todo el cuerpo. Y distinguí esos aspectos biológicos con los aspectos emocionales. ¿Y por qué puse distintamente los aspectos emocionales de los psicológicos? Porque las emociones son reacciones inmediatas, que duran entre 3 y 20 minutos. En cambio, los aspectos psicológicos, como pueden ver, están mucho más cerca de los aspectos educativos. Y puse al medio, en rosadito, los aspectos afectivos e interpersonales, porque son parte de nuestra educación. Y todas las víctimas de incesto saben que tienen no solo dificultades en las relaciones interpersonales, sino en la manera, porque todas las violencias sexuales, sobre todo el incesto, son violencias educativas, porque deforman la imagen que la víctima tiene de la sexualidad y de su cuerpo. ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, díganme en un sí, así para escucharlo, si está todo bien. Sí, sí. Muy bien. Súper bien, sí, sí. Ya, súper bien. Sí, está bien. Ya, entonces, primero quiero que tengan presentes los aspectos biológicos de la sexualidad. Y lo primero es el cerebro. ¿Y por qué es importante el cerebro? Porque cuando el cerebro no funciona bien, porque tiene algún problema, por ejemplo, un TEC abierto, no puede funcionar bien la vida íntima, no puede funcionar bien el eje que se llama HHS, el hipófisis, hipotálamo, suprarrenales, todo lo que es la producción de hormonas no puede funcionar bien si el cerebro no funciona bien. Y entonces, muchas veces decimos la sexualidad empieza en el cerebro y la gente lo piensa como la psicología, pero yo quiero que también pensemos en el aspecto neurofisiológico. Y por supuesto, una parte, que es la parte que yo dibujé en un circulito gris, la parte de los genitales, la piel, las zonas erógenas, todo eso corresponde a los aspectos de la sexualidad. La sexualidad no concierne solo la vagina o el pene, ¿ya? Eso es la mirada coitocentrista. Ahora, vamos a empezar de inmediato en comprender las secuelas sexuales postraumáticas. Entonces, como ustedes saben, una de las características del estrés postraumático es el evitamiento. Entonces, quiero que escriban en el chat una o dos frases cortas. ¿Qué evitamientos propios del estrés postraumático se manifiestan en la vida íntima de sobrevivientes? O sea, una persona que sufrió incesto, violación durante la infancia o la adolescencia va a evitar ciertas cosas propias en la vida íntima. ¿Qué es lo que puede evitar? Veo que las otras respuestas de la sexualidad es la forma de cómo nos relacionamos con otros en la intimidad, es el placer más grande y liberador, es un modo de relacionarme conmigo misma y con otras personas. Ya. Y en el evitamiento, ustedes dicen, es la imposibilidad de acercarse a otras personas, es evitar la intimidad, es evitar que las demás me vean vulnerable, porque pueden querer violarme también. Es una dificultad y pánico al contacto íntimo, es rechazo a intimidad, a tener intimidad con otra persona. Muy bien, ahora, yo quiero que este evitamiento lo tenga muy presente para comprender cuáles son desconfianza constante. Los primeros signos de las secuelas sexuales postraumáticas es el evitamiento. La persona puede evitar la proximidad, estar cerca de hombres, por ejemplo, o de mujeres, no importa, estar desnuda, estar desnudo, acercarse, tener un acto de penetración o besarse o ser abrazado. Hay algunas víctimas que evitan que les toquen ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, algunas no soportan que le tomen el pelo o la cabeza. En general, las que sufrieron felaciones forzadas no soportan que le tomen la cabeza, incluso que fuera un acto cariñoso, porque sienten inmediatamente que eso las vuelve, les crea un estado de pánico. Entonces lo evitan. Pero el evitamiento puede también ser mucho más masivo, por ejemplo, ser bonita o ser guapo.
Entonces las personas, no digo que se afeen a propósito, pero muchas veces uno puede ver las víctimas que tienen más secuelas sexuales, evitan la ropa, no solo sexy, sino evitan la ropa que les conviene, evitan de ponerse en valor, ni siquiera de erotizarse, pero de ponerse en valor físicamente, o se esconden. Entonces yo quiero que este curso, este taller, sea como una puerta abierta para que ustedes sigan trabajando en grupo, esta idea de que el evitamiento es uno de los signos mayores de las secuelas postraumáticas, y no es solo evitar el coito, es mucho más. ¿Hasta ahí estamos bien? Mentir siempre que cuento mi pasado para evitar que me miren mal o se apiaden de mí, claro, es evitar compartir la autobiografía. No poder ser honesta, claro, es un tipo de intimidad que consiste en un evitamiento, no solo la intimidad genital o física, también una intimidad de compartir cuál es mi historia. Muy bien. Ya. Entonces vimos lo primero. Ahora, ¿qué elementos de la vida íntima, solo o en pareja, pueden gatillar los flashbacks o las reviviscencias propias del estrés postraumático? Como ustedes saben, el estrés postraumático tiene 4 grandes familias de síntomas. El primero ya lo vimos, el evitamiento. Ahora el flashback o reviviscencia, los dos son síntomas intrusivos. Los flashbacks son imágenes que se le aparecen a las sobrevivientes, y las reviviscencias son sensaciones físicas que invaden el cuerpo, como si la persona viajara en el tiempo y su cuerpo volviera a sentir como si estuviera reviviendo la violencia. Entonces, ¿qué elementos gatillan en la vida íntima, sola o en pareja, estos flashbacks o reviviscencias? Los leo, 1 o 2 mensajes. Espero que les guste esta idea de participar así. A mí me parece que puede dar más resultados, porque se pueden conectar con sus propias historias, con sus propias dificultades sexuales, o con, si ustedes son profesionales de la salud, con lo que ustedes han escuchado de sus propios pacientes. ¿Cómo era la pregunta? Ya. La pregunta era, ¿qué elementos pueden gatillar los síntomas intrusivos del estrés postraumático, es decir, los flashbacks o las reviviscencias? Entonces, por ejemplo, alguien me dice, son imágenes muy concretas. Por ejemplo, a mí me pasa en revisiones médicas, donde me pongo muy nervioso cuando deben revisarme. Claro, esto de tener un contacto intrusivo, en el general frente a un médico, uno está en una situación de completa impotencia, uno está como a la merced de lo que el doctor o el ginecólogo, no importa qué médico, diga, haga esto, póngase desnudo, sáquese la ropa, y eso puede reactivar todos estos recuerdos en que alguien me decía, sácate la ropa o ponte ahí, cambia esta posición, y eso puede ser una reactivación de 10 sobre 10. Tener un affer pasivo me pone nerviosa. No entendí lo que es un affer. No sé si es una contracción del español. Perdón, no entendí lo que es affer. Tener una actitud pasiva, eso de estar como siguiendo a alguien. Cuando las personas se acercan físicamente de improviso y muy cerca, claro, hay personas que sufren mucho en los transportes públicos, por ejemplo, o en el trabajo, por esto. Yo voy a volver entonces a compartir. Lo que yo quiero que sepan que los elementos de la vida íntima, hay muchas pacientes que, por ejemplo, incluso el hecho de masturbarse, de autoexplorarse, de tocarse ella misma los genitales, yo digo ellas, pero ya dije que pueden ser hombres, personas no binarias, mujeres, ¿ya? Es mi costumbre, pero yo siempre tengo en mente los 3 géneros, o todas las identidades variadas que hay. Hay personas que el hecho de tocarse sus propios genitales les gatilla estos flashbacks. No solo que otras personas los toquen, sino o que otros médicos digan, haz esto, otro sin contacto, como los médicos, sino tocarse a sí mismo puede generar reviviscencia. Y a veces son contactos en lugares específicos, no solamente los genitales, pueden ser las nalgas, pueden ser el cuello. Y lo que me interesa es que ustedes guarden en mente la idea que una parte de la sexoterapia es acompañar en la paciente
para que reconozca cuáles son los elementos que le gatillan flashback o reviviscencia. ¿Cuáles elementos son? Eso es individual. Para algunas personas puede ser el olor del esperma, para otras puede ser el olor de la vulva, el propio o el de otra persona, puede ser el olor del aliento, puede ser escuchar la respiración de la otra persona detrás de sí, puede ser sentir el peso de la otra persona sobre el propio cuerpo o detrás. Pueden ser muchas cosas, pueden ser elementos táctiles, auditivos, sensoriales, olfativos, puede ser la cercanía, puede ser recibir una orden, póngase aquí. Y lo que yo quiero que sepan que sabiendo cuáles son los elementos que gatillan en los flashbacks, eso ya es un gran paso de la sanación. Ahora, pasamos al tercer elemento. El estrés postraumático se divide en 4 familias, entonces los síntomas intrusivos que los vimos, síntomas de evitamiento. El tercero son las convicciones negativas, que conciernen la vida íntima. Les voy a dar algunos ejemplos. Algunas personas dicen, yo sé que me voy a tetanizar. Si yo estoy desnuda frente a otra persona, me voy a tetanizar y no voy a sentir nada. Otra persona dice, yo sé que en cuanto esté en una situación íntima, me va a aparecer el rostro del agresor. Otros dicen, yo sé que si alguien se acerca a mí, yo voy a tener ganas de vomitar de angustia. Otra persona dice, yo sé que si alguien me toma en sus brazos, me voy a estar rígida. Otra persona dice, yo sé que mi vida sexual está destruida y que nadie puede hacer nada por mí y que nunca voy a poder tener una pareja. Esos son ejemplos. Yo quiero ahora que ustedes me digan si tienen alguna frase que saben qué convicciones negativas tienen sobre la vida íntima. Voy a leer algunas respuestas pasadas, qué es lo que gatilla flashback o reviviscencia. Dijeron cuando me halagan demasiado. Claro, todas las víctimas que sufrieron una coerción por manipulación psicológica positiva, porque está la manipulación psicológica negativa, la intimidación, las amenazas, amenazas de muerte, amenazas de matar las mascotas, amenazas de hacerle lo mismo al hermanito, a la hermanita, amenaza de acusarlo a los padres y que los padres crean que el niño o la niña inventó eso o que lo propició, etc. Pero hay personas, hay víctimas que sobrevivientes, muchas, que recibían halagos, recibían palabras positivas de la parte de los violadores, sobre todo en casos de incesto. ¿Por qué? Porque la persona que hace un incesto quiere que el niño o la niña colabore y que se sienta culpable. ¿Para qué? Para que no hable. Entonces es una estrategia del agresor muy perversa que destruye mucho psicológicamente y afectivamente. Entonces muchas sobrevivientes, cuando a alguien le dicen, ah, qué bien te queda esta bufanda, ya entraron en pánico. ¿Qué es lo que quiere? La primera pregunta, ¿qué es lo que quiere? Oh, mira qué bien te queda esta corbata. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a obligar? Entonces es importante que eso lo asumamos y lo digamos, porque mucha gente tiene una idea todavía muy patriarcal de la violación y piensa que es un cuchillo enorme así en el parking y no sabe que no, que los niños, las niñas que conocimos el incesto, conocemos lo que hacen las personas incestuosas, los adultos, lo que hacen es regalar juguetes, ofrecer juguetes, regalos, salidas a Disneyland, a los parques de atracciones, proponer helados de vainilla, dulce, chewing gum, gomas de mascar, un tipo de dulce, un tipo de muñeca. Eso es lo que yo escucho en el despacho y eso es lo que yo conocí. Entonces, es muy importante esto que hagamos el lazo entre la evitación, el evitamiento, se me olvidó si es evitamiento o evitación creo, en la vida íntima y con estas otras cosas que son positivas para el resto de la gente. En todo caso, otra persona dice, claro, flashback, la reviviscencia es que tener un compañero pasivo. Claro, porque a veces la imagen de la otra persona pasiva, como un reflejo, viene a recordarnos nuestra actitud así congelada.
Y eso tetaniza, ver a otra persona que no reacciona. Entonces vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Cuáles son las convicciones negativas? Bueno, perdón. Reviviscencia y flashback son películas, escuchar a llorar a niños y a niñas, escucharles pidiendo ayuda, eh, sentirse vulnerable, sin trabajo, estar cerca de varones que me acosen en la calle, tener sexo de espalda, eh, las personas de cierta edad. Ya, eso es muy importante. Yo espero que un día propiciar que haya un libro en que todo esto quede escrito, para que se entienda que cuando uno dice que la violación sexual de niños y niñas son secuelas para toda la vida, que se entienda que es eso. Y cuando entiendan que son secuelas sexuales, no significa que la persona no pueda soportar una penetración. No es ese el problema. El problema es que la persona puede pasarlo muy mal. Puede realizar el coito, pero puede pasarlo muy mal. Antes, durante y después. Ahora, solo negativas. Yo sé que soy maravillosa, con tiempo puedo amar. Ya. Y puedo dejarme amar en el sexo. Claro, por supuesto, los sobrevivientes, hombres, mujeres, no significa que tengan una vida sexual completamente podrida, porque existe la resiliencia global y la resiliencia sexual. Pero yo hago las preguntas de qué es lo que va mal, porque yo creo que la sexología tiene que hacer grandes progresos en eso. Comprender cuáles son las secuelas sexuales postraumáticas de las personas que sufrieron violencia en la infancia y adolescencia, que es algo bien específico. Cuando logras un nivel de excitación sexual, automáticamente me inhibo. Ya, se me viene a la mente la cara del violador, el recuerdo del abuso. Sí, eso pasa mucho el flashback. Ahora, respecto a las convicciones, no me respondieron mucho eso, cuáles son las convicciones. Es una parte de análisis bastante más arduo, encuentro yo, porque es salir del síntoma. ¿Me entienden? El síntoma es el vaginismo, la aversión sexual, me da asco, la masturbación compulsiva, la dependencia sexoafectiva. Es más fácil ver el síntoma. Las convicciones son la etapa más profunda. Ver qué es lo que yo pienso en el fondo de mí respecto a, por ejemplo, a mí como ser erótico. ¿Yo me encuentro deseable? No, me encuentro asquerosa. Eh, Hombre, mujer. Yo me encuentro sexy. No, por ningún motivo, porque eso significa que estoy buscando los problemas. Yo encuentro que la vida sexual es necesaria. No, es un desastre, es realmente una pérdida de tiempo. Yo creo que llegar a ese nivel de análisis es un paso mayor. Ya, yo los invito a que sigan como pensando. Yo espero que les queden esto como una pequeña tarea, para que avancemos juntos. Mm. ¿Qué elementos en la vida íntima pueden provocar los sobresaltos? Esto, para avanzar un poquito más rápido, se los voy a explicar yo. Eh, el estrés postraumático tiene, como decíamos, 4 grandes familias de síntomas. Uno son los intrusivos, los flashbacks, reviviscencias, la evitación, el evitamiento de muchas cosas, la proximidad, la situación íntima, la penetración, las relaciones incluso de amor, de ternura, las expresiones de cariño. Puede ser un evitamiento masivo, no solo de lo que es sexual genital, sino sexual íntimo o afectivo íntimo, o cercanía, incluso ni siquiera ninguna intimidad, sino cercanía física. Ya, el evitamiento. El tercero son las convicciones, como yo les decía, necesitamos analizar más. Y este otro cuarto es la hiperactivación neurovegetativa. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro se quedó con la alerta prendida. El cerebro siguió pensando alerta peligro, alerta peligro. Y es una alerta que quedó mal calibrada. Entonces, a veces, así como eh, puede pasar un animalito cerca de un auto y la alarma se pone a sonar y que no reacciona, está demasiado sensible, lo mismo le puede pasar a los sobrevivientes, que sobresaltan por nada. Y los sobresaltos significa que el cerebro, el sistema nervioso vegetativo, autónomo, se quedó en estado de alerta. Entonces yo espero que en su cuadernito anoten qué es lo que me hace sobresaltar, que alguien se acerque, que alguien me toque de improviso, que alguien me toque una parte de mi cuerpo, los muslos, las rodillas, etcétera. Esa es otra secuela sexual y bueno, como yo les decía, mi interés es que salgamos de la mirada patriarcal coitocentrista. La única secuela sexual no es el vaginismo, no, o el problema de erección, no, eso es una mirada falocéntrica, coitocéntrica.
Las secuelas sexuales son mucho más diversas, variadas y numerosas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, se Bárbaro. entiende súper, sí. Ah, qué bueno. Ya, entonces vamos a pasar a los segundos aspectos emocionales de la sexualidad. Eh, lo primero, el deseo sexual es una emoción. ¿Qué es lo que es una emoción? Es un cambio en el ritmo respiratorio. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo la risa, tiene ese ritmo. Inspiro por la nariz. Ese es el ritmo de la risa. El ritmo de la tristeza es otro. Entonces, cada emoción tiene un ritmo respiratorio. El del deseo no se lo voy a hacer a ustedes porque hay muchos sobrevivientes y no quiero como gatillarlo, pero quiero que de manera teórica sepan que es inspirar por la boca abierta de manera muy profunda, muy lenta, y expirar muy lentamente y profundamente por la boca. Y la excitación sexual, este ritmo va cambiando. Ahora, ¿por qué los aspectos emocionales están muy afectados? Porque las emociones cotidianas de los sobrevivientes son cuáles? A veces la tristeza, cuando se acuerdan de lo que vivieron, el horror, que es una mezcla del miedo y del asco, el asco, que es otra emoción básica, sienten mucho asco, asco de sí mismo, asco de la gente, asco de los recuerdos que tienen, asco a veces, por ejemplo, de que cuando se excitan sexualmente se acuerdan del agresor y se sienten sucios o sucias, como, y se sienten invadidos. Y eso les genera mucho asco, asco no solo de la situación sexual o íntima, sino de sí mismo. Y también mucha rabia, un gran sentimiento de impotencia, nadie me protegió, o cuando yo hablé nadie me creyó, o cuando yo hablé me dijeron ya no importa, no hay por qué hacer, no hay por qué explotar la familia, cuando alguien salió de la amnesia. Eh, entre las emociones cotidianas, muchos sobrevivientes, hombres y mujeres, tienen emociones extremas como las ganas de morirse, que es mucho más que la tristeza, es realmente a veces una gana, unos deseos abruptos. Entonces, los aspectos emocionales están muy afectados, porque para estar en una interacción íntima hay que estar relajado, hay que sentirse bien, hay que estar cerca de la alegría, de la confianza. La confianza es lo contrario del miedo. Y la intimidad es lo contrario de la hostilidad. Y lo que sienten muchos sobrevivientes es hostilidad. Eh, a veces un deseo de venganza, y este deseo de venganza, esta rabia tan grande, tan inmensa, este asco tan grande, les da vergüenza y les da tristeza, y es como un círculo. Me da rabia lo que pasó, me da pena por lo que yo sufrí, me da rabia estar todavía pensando esto 20, 30, 40 años después. Entonces las emociones cotidianas de los sobrevivientes, hombres y mujeres, no les permite concentrarse en el momento presente. Y para compartir un momento íntimo con una pareja sexual, hay que estar conectado con el momento. Y cuando las emociones son muchas y muy fuertes y muy negativas y muy penibles, eso no permite que haya una vida sexual grata. Ahora, las habilidades emocionales son varias, son 6: la conciencia emocional de lo que yo siento, la comprensión. Tal vez en otro momento podamos hacer un taller sobre cuáles son todas esas habilidades emocionales, pero lo que yo quiero que guarden en mente es que todas las habilidades emocionales, que sean la autorregulación, la comprensión, la expresión verbal o no verbal, todo está muy afectado en los sobrevivientes de violencia sexual durante la infancia y la adolescencia, porque sobre todo el proceso de la infancia y la adolescencia es una maduración del sistema nervioso y es una maduración psicosexual, una maduración afectiva y emocional. Y ese proceso, esa evolución estuvo interrumpida por situaciones traumáticas que dejaron a las víctimas en un momento de sideración, de estupor, de confusión. Entonces, cuando alguien dice hubo incesto, siempre, siempre, siempre hay secuelas emocionales. Bueno, esto ya lo mencioné, así que voy a avanzar un poquito más rápido. ¿Cuáles son las emociones extremas que experimentan los niños antes, durante, después de los ataques sexuales? Bueno, a ver si se acuerdan. A ver, escríbanme. ¿Cuáles son las emociones extremas que experimentan los niños
antes, durante o después de los ataques sexuales. Los voy a leer. Antes, miedo de morir. Durante, que me están partiendo en pedazos y pierdo el registro de mi cuerpo. Es muy importante esta respuesta porque yo no lo dije, pero la emoción se vive en el cuerpo. Yo mencioné la respiración, que es uno de los elementos de la emoción, pero la percepción del propio cuerpo, eso está afectado en cada emoción. Cuando uno dice, siento mariposas en el estómago porque estoy enamorado, siento una bola de angustia en la garganta, siento un nudo en el estómago. Una emoción extrema es un cortocircuito a la percepción del propio cuerpo. Por eso que es tan negativo sobre la vida íntima, porque nos hace un cortocircuito en la percepción de nuestro cuerpo, y eso es mucho antes todavía de la intimidad. El peso de la otra persona me agota como si me asfixiara, claro, es una angustia muy grande que produce que haya apnea y como que falte el aire. Después de tener sexo o algo íntimo, ganas de morirse. Claro, eso viene porque se reactivan las memorias traumáticas y aunque haya sido un sexo consentido, sin penetración, un beso, no importa, la persona puede sentir de nuevo como si hubiera terminado un ataque sexual, aunque hubiera sido otra situación completamente distinta, y puede volver a sentir esas emociones penibles. Miedo, sobresalto, claro, despertar a la sensualidad es un gran desafío para los sobrevivientes. Pero se puede lograr, Se puede lograr. Y vamos a ver un poquito más adelante que a veces también se puede ir hacia el otro lado, que es la hipersexualidad. Ya. Esto lo vimos un poco, qué emociones negativas asocian los sobrevivientes a ciertas acciones o interacciones íntimas. ¿Por qué digo acciones? Una acción es, por ejemplo, masturbarse, o acariciarse, o hacerse un masaje, a veces un masaje de pies, ¿me entienden? No solo algo que busca la excitación sexual. Una interacción íntima no es solo la penetración, como vimos, no es solo el coito, una interacción íntima también es sentir que la persona se acerca a mí para sacarse una foto, que me toma la mano, y las emociones negativas que pueden sentir las sobrevivientes son muchísimas. Pueden ser de la familia del miedo, con todas las graduaciones del miedo. Puede ser una inquietud, ansiedad, angustia, terror, pánico, una incomodidad. Saliendo del miedo puede ser de la familia de la rabia, un sentimiento de opresión. Se los dejo como tarea, ¿ya? Para que vean que mucho antes de la penetración, mucho antes, en círculos mucho más extensos de la intimidad, las sobrevivientes tenemos emociones negativas, del miedo, de la rabia o de otra cosa, del asco. Y eso hay que trabajarlo en terapia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bárbaro. se entiende súper. Ya, Sí. súper bien. Vamos a ver Entiendo ahora mucho. Gracias. Vamos a ver ahora los aspectos afectivos de la sexualidad. Alguien ya mencionó la capacidad de confiar. Si hay algo que hace pedazos la capacidad de confiar, es el incesto. De todos los tipos de violencia sexuales, las intrafamiliares, como la mutilación genital, que viven 200 millones de personas actualmente en el mundo, niñitas, adolescentes, mujeres, que son agrupaciones con las que yo trabajo aquí en Francia, el hecho de haber sufrido una violencia en la que fueron cómplices o que fueron agresores, alguien de la familia, eso hace añicos la capacidad de confiar. Y ese es el daño mayor a la vida íntima. No solo el dolor de las penetraciones, no es solo eso. Porque hay personas que fueron manoseadas, no fueron violadas por la boca, la vagina y el ano, o la boca y el ano. No sufrieron eso, no sufrieron actos de barbarie con objetos que hacen daño, no sufrieron ese tipo, perdón si alguien se reactiva, no solo la tortura sexual,
es el hecho de haber sido traicionado y haber sido tratado como una cosa. Y ese daño de la capacidad de confiar es un objetivo terapéutico mayor para mejorar la vida íntima. Y desgraciadamente, como la sexología no avanza en eso y está como a veces en un pensamiento coitocentrista, se concentra mucho en que la persona trabaje con dilatadores si tiene vaginismo, que trabaje con medicamento Viagra para mejorar el trastorno de la erección peniana. Y la verdad es que el problema no está en los genitales, está en la capacidad de confiar. Y lo otro es la coherencia sexoafectiva. Muchas víctimas de violencia sexual durante la infancia y la adolescencia aprendieron a disociar el amor y el sexo. Entonces pueden tener sexo con mucha gente, con desconocidos, sin tener amor, pero no pueden tener experiencias sexuales de orden genital o erógeno o sensual con alguien que aman. Y con la persona que aman pueden tener otro tipo de intimidad, pero una intimidad sin contacto sensual erótico, porque los disociaron, ¿ya? Y eso para mí también es otro de los daños mayores. Eh, y no es algo moral, ¿ah? No es que yo esté diciendo que el problema es con cuántas personas uno se acuesta o tiene sexo. Ese no es el problema. El problema es tener esta disociación, decir, yo me acuesto con quien yo no conozco y con gente que me da lo mismo, pero con gente que amo yo no puedo. No puedo porque me inhibo, no puedo porque me da asco, no puedo porque me complica. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Sí, sí, muy ¿Bien? bien. Ok. En los marcos de referencia, esto está muy dañado en las víctimas, sobre todo el incesto, porque aprenden a asociar el dolor físico con el amor, con el cariño, con la ternura. Entonces, eso los deja en un estado de confusión mayor. Viene, me pega, me desnuda, me penetra, me vuelve a vestir, después hace como si nada. Eso, eso deja una confusión mayor y eso es otro daño. Por supuesto, influyen en estos aspectos afectivos el contexto cultural. Por ejemplo, en Japón no se expresa el cariño de la misma manera que en Chile, que en Argentina, que en Colombia. En los países de América Latina nosotros bailamos por lo general, que sea el tango, la salsa, el vallenato. Se hacen muchos bailes tocándose y en otros países no está esa cultura. Entonces, mucho más difícil dejar de evitar. Yo no digo que la danza sea el remedio ideal y absoluto, porque hay gente que no soporta realmente bailar en pareja, pero puede ser también un tipo de terapia. Y otro elemento de los aspectos afectivos es la responsabilidad compartida. Hay países más machistas que otros, no es lo mismo la Arabia Saudita que España o que Italia, entonces eso también juega un factor. Esto yo ya lo respondía. Los sobrevivientes y covíctimas de incesto están marcados por un profundo sentimiento de traición. Sí. Los sobrevivientes de incesto y abuso sexual infantil incorporan la idea, soy una cosa y pueden hacer lo que quieren conmigo. Sí. ¿Y por qué esto es importante? Porque romper esta convicción negativa también es un elemento sexoterapéutico de base en las víctimas de incesto y de violaciones durante la infancia y la adolescencia. La persona tiene que saber que no es una cosa, que es una persona, que puede ejercer el consentimiento sexual, puede aprender a hacerlo y que nadie puede venir a hacerle lo que quiere, ni siquiera un médico. Y que tiene derecho incluso a una ginecóloga, un ginecólogo a decirle, no, yo no quiero una ocultación vaginal, yo quiero solo que me renueve la ordenanza, se me olvidó la palabra en castellano. La receta médica de los anticonceptivos, quiero que me renueve esa receta, pero yo no quiero que me haga una auscultación vaginal porque no quiero que me meta el, el espéculo así en 5 minutos, así, no quiero. Y eso es un aprendizaje, decir, no, tiene derecho a decir no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque no me da la gana, me estresa, no quiero. Me prepararé mejor con una matrona, con otra persona, aprenderé a hacer la auscultación con un espejo, o podría hacerlo en otro día o en otro momento, pero hoy día no. Bueno, eso también puede ser.
Los sobrevivientes de incesto y abuso sexual infantil son vulnerables a las relaciones de pareja tóxicas. Yo voy a responder aquí verdadero. ¿Por qué? Porque toda violencia sexual es un acto de mala educación sexual. ¿Ya? Esto es una frase para el mármol. Toda violencia sexual es un acto de mala educación sexual. Cada violación, cada agresión sexual le mete al niño, a la niña, ideas negativas en la cabeza sobre sí mismo o sobre la sexualidad. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, sí, se comprende muy bien. Yo, Ok. Violeta, ¿Mm? quería Sí, consultarte algo. ¿Se puede sí, voy a hacer dejar de compartir. Sí, por preguntas supuesto. intermedio o Sí, por esperamos al supuesto, final? sí. No, no, Sí. no, yo por supuesto escucho. Me quedé pensando en algo que lo dijiste vos también, pero que lo vengo escuchando bastante, que es el tema de la masturbación compulsiva. Y yo Ujú, lo que quería saber, porque no encontré mucha información cuando busqué, es si existe como un parámetro donde uno dice, che, esto es saludable, esto no, o ujú, ciertas actitudes, esto se contempla como que sería parte del tema. ujú. ¿Cómo es así? ¿Lo podrías en algún momento ahondar un poquito en eso? Sí, Gracias a ello. te contesto de inmediato. La compulsión es algo repetitivo que la persona no puede controlar, ¿ya? Entonces, lo primero es que hay por supuesto, todo esto es relativo, ¿ah? Es relativo a cada ser humano, pero la característica es la compulsión, hay una pérdida de control. Entonces, por ejemplo, alguien que diga, yo voy a tener una reunión de trabajo en mi oficina con un equipo a las 10 de la mañana y a las 10 y menos 10 estoy en el baño de mi lugar de trabajo masturbándome para calmarme. Bueno, ahí uno dice, si la persona se masturba en el lugar de trabajo, eso significa que la persona se está poniendo en riesgo de exponer su intimidad en un lugar que no corresponde. ¿Y por qué hace eso? Para calmarse. Entonces uno dice, ah, ya, entonces la persona no se masturba para lograr el placer, el goce, hay una sensación de plenitud y relajación. No, porque lo hace con ansiedad, con miedo y en una situación de riesgo. ¿Ah? Porque si alguien lo escuchara, a él o a ella, tener la respiración agitada en el baño, si eso lo hacen, los colegas le escuchan así, eso le va a crear problemas. ¿Ya? Entonces, lo primero es la compulsión. Lo otro es el nivel de placer. Asimismo, como en los trastornos del comportamiento alimenticio, en cuanto más aumenta la repetición, el trastorno del comportamiento alimenticio es cada vez más rápido, como toda dependencia. La edorexia, esto de picotear, la bulimia, el esto de comer grandes cantidades, y en cuanto más aumenta la repetición, más disminuye el placer. Entonces, cuando uno dice, ya, el comportamiento de masturbación se repite cada vez más rápido, o sea, antes era una vez al día, después pasó a 2 o 3 veces al día, después pasó a 5 veces al día, después pasó a 10 veces al día. Ah, entonces cuando uno ve que hay ese aumento, uno inmediatamente dice, ya, hay repetición que aumenta y placer que disminuye. Después, el otro elemento para verificar son las emociones. Las personas sienten miedo, ansiedad, angustia, vergüenza, como todas las dependencias, como la anorexia, como la bulimia, como la ortorexia, la gente que empieza a controlar toda la alimentación. Y las emociones ya no es más la curiosidad, la libertad, y además de eso los actos empiezan a ser más bien mecánicos. No hay variación, es siempre igual. Entonces, por ejemplo, las chicas, chicos también, anoréxicos, empiezan a comprar 1 kilo de yogur 0%. Entonces ya no es, voy a comprar un pastelito que me gusta con limón y un paquetito de galletas y un chocolatito y un no sé qué y un sándwich. Ya no es más eso, es 1 kilo de yogur 0%. Entonces hay algo que la emoción ya no tiene nada que ver con el placer ni con la curiosidad, la diversidad, ya no es más algo móvil, es algo estricto, repetitivo, mecánico. ¿Ya? Y el otro elemento es que es físico si acaso hay daño en los genitales. Cuando la persona se masturba y empieza a tener la vulva o el pene irritado, con llagas o con zonas rojas o con zonas hipersensibles,
cuando la persona empieza a tocarse de una manera que le causa dolor, daño o heridas o inflamación, pero en tu caso ya algo que va cerca de la herida, uno dice, aquí estamos en un caso de masturbación compulsiva, ¿ya? Ahora, algunas pacientes que han estado con amnesia traumática o postraumática me hablan de masturbarse de manera compulsiva con objetos que les hacen daño y con objetos que no tienen nada de erótico. Entonces ya no hay algo así como este objeto que a mí me causa placer, ya empiezan a hacer cosas peligrosas, empieza a ser lo primero que tiene a mano. No sé si respondí bien tu pregunta. Sí, sí, súper bien y Sí, muy completo, muchas gracias. bueno, genial, genial. Voy a volver a compartir y no duden en hacer preguntas, porque lo importante para mí es contestar sus preguntas. Eso es lo más importante para mí. Estamos entonces en las florcitas. ¿Se acuerdan que había un contexto cultural, uno jurídico y había varios aspectos, que son 6? Esta florcita la creé yo para poder hablar a mis pacientes de todos los síntomas, todas las secuelas y de las terapias. En los aspectos psicológicos y psíquicos, ¿cuál es la diferencia? Psicológico es como el papel mural, ¿me entiendes? Es la primera parte y se puede cambiar. Se puede modular con terapia, hablando, con un o una buena psicóloga, en un grupo de palabras, un grupo de pares. Los elementos psíquicos son los muros de un edificio, algo que lo sostiene. Ahora, ¿cuáles son los pilares de la salud mental? Primero, la estima. La estima es el amor incondicional, que no tiene nada que ver con la imagen. Por ejemplo, una persona puede tener una buena imagen de sí misma. Yo soy una profesional responsable, disciplinada y puntual. Ya, pero la persona puede igual detestarse. Esto yo creo que pueden entenderlo mejor en la vida de los artistas, de los cantantes. Hay gente que ha nacido gente famosa, que tiene dinero, que es admirada, que es conocida por sus fotos, su belleza y todo, pero la persona se detesta, siempre dice, yo siempre perseguí la perfección, siempre pensé que yo era fea, que yo era feo, ¿me entienden? Entonces, bueno, no es lo mismo la imagen, que es una evaluación, que la estima, que es mi amor incondicional. La confianza se gana y los niños, las niñas, las adolescentes que fueron tratados como objetos sexuales pierden confianza porque perdieron el control muchas veces de sus vidas. Entonces pierden confianza en sí mismos. Y la afirmación es la capacidad de tener un diálogo con la otra persona, decirle yo no estoy de acuerdo y no sentirse en riesgo de morir por el hecho de decir no estoy de acuerdo, que es la experiencia de base que tienen las víctimas de incesto sobre todo. Ahora hay otros elementos psicológicos y psíquicos de la sexualidad, la identidad. Hay muchas identidades sexuales. Yo sé que hay gente que patologiza todo lo que no sea la identidad hombre o mujer. Eh, yo creo que la historia humana nos enseña que hay una gran diversidad y que el problema mayor no es si una persona se siente hombre o mujer. El problema es que hay violadores. Ese es el problema de salud pública en el sexo. Que hay adultos que violan niños y que violan niños de su familia. Esos son los problemas. No que alguien se sienta hombre, se sienta mujer, que quiera ponerse falda o que tenga una expresión de género que no corresponde a su sexo, un hombre con pene, y que diga yo quiero ponerme falda porque me da la gana, o quiero ponerme tacones, o quiero ponerme barniz de uña. Eso no es un problema de salud pública. Esa persona que hace eso no le hace daño a nadie. Lo que sí le hace daño a mucha gente son hombres heterosexuales, cis, que se sienten hombres y que violan niñitos y niñitas. Ese es el problema. Y bueno, llego al último punto, que es el imaginario erótico. Esto es la capacidad de imaginar situaciones sensuales o sexuales. Ahora se llama imaginario erótico hedónico, cuando nos trae placer. Por ejemplo, yo digo, me voy a imaginar, yo soy heterosexual, entonces voy a imaginar un hombre guapo. Ya. Y ahora me voy a imaginar otro hombre guapo. Ya. Y ahora me voy a imaginar otro que me sonríe y me mira. Ya. Entonces, puedo desarrollar mi imaginario erótico. Otras personas sobrevivientes tienen imaginario erótico inhibido. Es decir, yo le digo, puede imaginar
el hombre o la mujer que le gusta, y me dice, no. ¿Puede imaginar una canción que le despierte el deseo sexual? No. ¿Puede imaginarse una situación en que haya alguien que hace algo que a usted le gusta? No. Esos son problemas del imaginario erótico. Y el otro es la colonización del imaginario erótico. Hay sobrevivientes que lo único que se pueden imaginar son cosas atroces que alguien le hace, que las violan, que les pegan, que los sodomizan. Y solo puede imaginar cosas asquerosas y que incluso pueden tener una descarga orgástica, que no es un orgasmo con placer, sino una respuesta sexual del órgano genital, el pene o el clítoris, a partir de un imaginario erótico completamente colonizado por las situaciones traumáticas. Esas son las secuelas mayores. Ahora, pregunta, ¿todos los sobrevivientes, todas las sobrevivientes de incesto y abuso sexual infantil necesitan fortalecer los pilares de su salud mental? Voy a leer sus respuestas. ¿Verdadero, falso o no sé? ¿Cuáles eran los pilares? La estima de sí misma, confianza en sí misma, afirmación de sí misma. ¿Verdadero? 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 Bien, muy bien. Es verdadero. Entonces, lo importante, ven, como saliendo de esta idea como coitocentrista, para mejorar la salud sexual de las sobrevivientes, y esto es importante, sobre todo para los pacientes adolescentes, no tenemos que decirle, tiene que tener relaciones sexuales penetrativas para mejorar su salud. Ese no es el objetivo. Para mejorar la salud sexual de niñitos y niñitas violadas, de adolescentes violados, podemos trabajar los pilares de la salud sexual, que son los pilares de la salud mental. Que la persona se quiera de manera incondicional, que tenga confianza en sí misma, que aprenda a afirmarse, a decir no estoy de acuerdo sin tener miedo, que aprenda a decirse cosas bonitas de sí misma, que aprenda a amarse, incluso con sus fracasos, incluso con sus errores, con sus cicatrices, que aprenda a amarse de manera incondicional y que sepa que merece respeto, ternura, cariño y que nadie puede obligarla a hacer nada genital, ni sexual, ni erótico. ¿Ven? Entonces, mejorar la salud sexual a veces pasa por otros elementos de la terapia que no tienen nada que ver con algo genital propiamente dicho. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ya, Muy qué bien. bueno. Qué bueno, voy a seguir. Una niña o un niño puede cambiar de orientación sexual debido a sus traumas sexuales, es decir, causados por actos de violencia sexual. Yo esto lo voy a contestar por motivos de tiempo, para que nos deje tiempo para que podamos ustedes también participar más, porque me quedan todos los síntomas por decir. No, no cambia por la orientación sexual, lo que hace más difícil el hecho de asumirse. Sí, por ejemplo, las niñitas violadas cambiaran de orientación sexual porque fueron violadas por hombres, seríamos millones de mujeres lesbianas en el mundo, y no es el caso. ¿Ya? Entonces, es bien simple la respuesta. Si todas las niñitas cambiaran de orientación porque fueron violadas por hombres, serían lesbianas, porque tienen esta aversión del hombre, y no es el caso. Pero hay muchas niñas que son lesbianas y que piensan que son lesbianas porque fueron violadas. Y mi trabajo es decir, hacerles preguntas respecto a sus primeros recuerdos, respecto a que cuando miran un hombre, qué miran de él, cuando miran a una mujer, qué miran, cuáles son sus recuerdos de sensualidad, y cuáles son sus cantantes preferidos, y así empiezan a darse cuenta que la verdad es que son lesbianas y no es porque hayan sido violadas. Y lo mismo en el caso de hombres. Hay hombres que fueron violados por hombres y que tienen periodos de duda porque dicen, bueno, tal vez soy homosexual. ¿Y esto por qué? Porque la penetración anal puede generar, o sea, genera en muchos casos, yo no digo en todos porque uno nunca puede decir en todos, pero en muchos casos puede generar una erección eh, autónoma, porque hay una estimulación de la próstata por vía anal y puede haber incluso una eyaculación, y eso no quiere decir que el hombre tuvo placer sexual, ni deseo sexual, ni que dio su consentimiento sexual, ni que es homosexual. Significa que tuvo solo una reacción involuntaria del pene. Yo, por ejemplo, me meto los dedos en la boca, yo voy a generar un reflejo del vómito.
Y no es que yo tenga ganas de vomitar, pero si me meto los dedos hasta el fondo de la garganta, voy a tener el reflejo de vomitar. Bueno, si yo estimulo una vulva, un clítoris o testículos y pene, voy a generar una excitación sexual porque estoy estimulando de manera adaptada esos órganos. ¿Ya? Entonces, bueno, muchos sobrevivientes confunden esa estimulación involuntaria que concierne el sistema nervioso autónomo, lo confunden con el deseo sexual o con el placer sexual, porque también las personas perversas quieren hacerle creer a los niños, a los adolescentes, que ellos participan de manera voluntaria. Ya. Aquí ustedes me van a contestar con una o dos frases cortas. ¿Qué es la agrafobia? Ya, los leo. ¿Qué es la agrafobia? Ya, no lo saben. ¿Alguien no lo sabe? No lo saben. Lo que se van a dar cuenta ustedes es que no conocen la palabra, pero que ustedes saben exactamente lo que es. La agrafobia es el miedo invasivo a ser violado o violada. Y ese es un síntoma, que yo creo que ustedes lo saben, es un síntoma masivo en los y las sobrevivientes. El miedo a ser violada de nuevo. El miedo a sufrir otra agresión sexual, una tocación o una violación. Se llama agrafobia primaria el hecho de ser víctima uno mismo, y agrafobia secundaria el hecho de tener miedo de que una persona del entorno sea violada. Pueden ser, en muchos casos son los hijos, pero también pueden ser incluso las parejas adultas. ¿Por qué? Porque uno cuando quiere a alguien, uno puede tener miedo que alguien venga y la viole, que sea incluso un hombre grande, musculoso, igual la víctima puede tener mucho miedo a que su pareja hombre sea violado, o que su pareja mujer sea violada, o que sus hijos, hijas sean violados. Esa es la agrafobia. Cuando yo les digo esto, díganme, cuéntenme, ¿ustedes conocían el síntoma sin conocer la palabra? ¿Sí o no? Sí. Y qué tristeza que, sí, claro, que sí, las víctimas conocemos el síntoma, sabemos perfectamente lo que es vivir con esa fobia cotidiana, que, y no tenemos la palabra. ¿Y esa es la culpa de qué? De la sexología, de la disciplina, que tiene que estudiar la sexualidad y que no tenía una palabra para lo más básico. Una persona que fue violada, sobre todo muchísimas veces durante la infancia y la adolescencia, ¿qué es lo que tiene miedo? De volver a ser violada. Y tiene esa fobia que se le ocurre cuando sale en la noche, cuando está en un parking, cuando sale en un túnel del metro y no ve la salida, cuando va a tomar un taxi, cuando está con una persona desconocida. Bueno, ahora ya tienen esa palabra y hagan que mucha gente la descubra, porque eso nos hace comprender que la salud sexual es un tema de salud pública. Y si hubiera habido campañas de sensibilización para decir a los adolescentes, ¿tiene usted miedo a ser violada? ¿Siente usted agrafobia? Nos daríamos cuenta que es un miedo masivo y podría haber un reconocimiento de víctimas muchísimo más precoz. Usted, como pueden ver, es bastante simple, ¿no? ¿Tiene usted miedo a ser violada? Sí, no. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces por semana? Ah, todos los días, varias veces al día. Bueno, tal vez le pasó algo. Otras preguntas. ¿Qué fobias sexuales conoces? Denme nombres en el chat. Sobre este tema de las fobias sexuales,
también se los dejo como una puerta abierta, ¿ya? Hay fobias a estar desnudo, desnuda. eh, Miedo a la sodomización, claro. Pero ¿cómo se llama la fobia? Al contacto físico, una caricia, un abrazo con ciertas personas. Ok. Bueno, les doy como tarea que busquen en internet fobias sexuales. Alguien ha estado asexualizada. Bueno, respecto a la sexualidad, me parece importante decir que hay personas asexuales que es su orientación, es decir, nunca han tenido un interés mayor en el sexo, que es distinto a estar traumatizada y a evitar el sexo. ¿Ya? No es lo mismo. Una persona asexual es una persona indiferente, que puede incluso tener orgasmo, tener relaciones de pareja, puede ser madre, ser padre, pero no le va a interesar mucho, la verdad. Es como que yo les diga, ¿conocen ustedes la clasificación de las plumas azules de los pájaros de Tanzania? No, no sabía, pero no hay una emoción mayor, no hay evitación. Fobia a los caracoles. Ya, pero esa no es una fobia sexual, es otra fobia. Ya las fobias sexuales conciernen el estado de estar desnudo, tocar, etc. Se los dejo como tarea, ¿ya? Porque creo que lo importante es que enriquezcamos nuestro vocabulario y que sepamos que las fobias sexuales tienen nombre y que es bueno que las reconozcamos así, porque eso facilita que las víctimas, los sobrevivientes, las sobrevivientes salgan del secreto, ¿ya? Y que entendamos que son problemas de salud como otros tipos de fobia. Voy terminando, entonces, para que nos quede un tiempo para conversar, los aspectos educativos de la sexualidad son los conocimientos en anatomía. Sobre esto les invito a que compren mi libro cuando salga en castellano nuevamente, se llama Clitoris for You, que habla solo del clítoris. Yo creo que es necesario porque se desconoce el clítoris, el pene es mucho más fácil en Google obtener el nombre de las arterias, las venas, el funcionamiento y todo eso. Pero también conocimiento de anatomía de los ciclos menstruales, cómo se produce el esperma, cómo se produce la eyaculación, de qué manera hay músculos en el pelvis, todo eso ayuda porque ayuda a superar el evitamiento. Después conocimientos más explícitos sobre el consentimiento sexual, sobre cómo se llaman las violencias sexuales. Por ejemplo, una cosa es la violación en reunión, donde hay una víctima rodeada de personas. Otra es una violación colectiva, varias víctimas rodeadas de varios agresores. Otra cosa es una violación de masa, que es cuando hay un problema étnico y cuando en general eso se ocupa como arma de guerra. Y es bueno tener este vocabulario respecto a la ciberviolencia, violencia digital, y a todas porque nos permite de poder comprender que casi todas las víctimas han sido víctimas de varios tipos de violencia sexuales. Y los marcos jurídicos, eso también es un conocimiento muy útil para saber si es un delito o un crimen. Por ejemplo, en Francia no existe, no se reconoce el incesto como un crimen aparte. Lo que existe es la violación agravada. Y lo que yo publico en francés es que confundir una violación agravada por el hecho de tener con efecto agravante, elemento agravante, por ser violada por alguien de la familia, confundir el incesto con una violación agravante es como confundir una falange con el brazo entero. El incesto es otro crimen aparte, porque crea un desplazamiento en la identidad, porque tiene efectos psíquicos sobre varias generaciones, porque daña de manera mayor el proceso de identificación de los menores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que conozcan los marcos jurídicos y eso también mejora la vida sexual porque hay un conocimiento mayor, no hay tabú, no hay secreto, al contrario, hay muchas palabras para hablar de la sexualidad y no solo de la penetración, sino también de los elementos jurídicos. Hablar de los estereotipos de género, saber que, por ejemplo, no estamos obligadas a tener relaciones sexuales de una manera, los hombres no están obligados a tener erecciones así como caballos durante una hora, varias veces al mes. Salir de eso, ya eso nos hace daño a todo el mundo, a los hombres, las mujeres, las personas no binarias, nos daña a todos. Con visiones sobre los deberes, un hombre puede ser sensible, un hombre puede dejarse recibir masaje, una mujer puede tener un rol más activo,
puede haber mucha ternura, puede haber ganas de reírse. Los aspectos educativos, yo diría que los sobrevivientes de incesto y violación o violencia sexual durante la infancia y la adolescencia necesitan siempre muchos elementos educativos, muchos libros. Ya, esta pregunta. ¿Qué es un digue bucal? ¿Qué es un digue bucal? Ah, claro, me dicen que en Argentina el incesto también es un agravante del abuso sexual, claro, y no tiene nada que ver. Ahí nos falta vocabulario en las leyes. ¿Qué es un digue bucal? ¿Alguien sabe? No lo sabe. A ver, un digue bucal es un rectángulo de látex que se pone delante de la vulva y que se sujeta con las dos manos. No me levanto porque si no tengo que mover la mesa donde estoy. Pero esto digue bucal lo puedo mostrar después en mi Instagram. Este digue bucal se pone delante de la vulva o delante del ano de manera a tener un contacto entre la boca y la vulva o entre la boca y el ano y que esté protegido de las infecciones sexualmente transmisibles. Ah, aquí le dicen campo de látex. Ah, gracias. Gracias. Tal vez todo el mundo sabe lo que es un campo de látex, pero yo ocupé una mala traducción del francés. Bueno, eso es muy importante utilizarlo porque cuando alguien dice yo tengo relaciones sexuales con preservativos sin campo de látex, es como lavarse la mano derecha y no lavarse la mano izquierda, o sea, no sirve, hay que protegerse todo tipo de contactos, ¿ya? En el caso de que quieran tener una relación sexual protegida, lo que yo les invito a tener cuando no están seguros de la otra persona. Porque así se pueden asegurar y es bueno tener, bueno, este elemento de asegurarse. Me quedan un par de slides más y después les doy la palabra. A ver, los aspectos socioeconómicos creo que es más fácil como comprenderlos, son los recursos económicos personales, por ejemplo, para sexoterapia, en el caso de las víctimas de incesto, las ayudas o infraestructuras en la ciudad de residencia, imagino que no es lo mismo en Buenos Aires, tal vez, que en Tucumán, o que en no es en la Patagonia, en Ushuaia. Entonces, la idea es que comprendamos que las víctimas de incesto o de otros tipos de violencia sexual durante la infancia y la adolescencia, nuestra situación socioeconómica nos va a ayudar a mejorarnos, a sanarnos, a tratar nuestros síntomas o no. El acceso a la educación, y hay grupos también discriminados, personas de pueblos originarios, u otros casos como la identidad sexual, hay personas que están más vulneradas en su acceso a los recursos del país. Ahora, para terminar, en 5 minutos, por mi parte y escucharlo, quiero explicarles cómo funcionan las secuelas sexuales de las violencias sexuales. Es como todas las otras secuelas, funciona como un péndulo entre la hiperactivación y la hipoactivación. En la hipoactivación hay una aversión, un rechazo, un disgusto, una inhibición de los contactos sexuales. Y el otro extremo es las conductas de riesgo, acostarse con Pedro, Sancho, Juan y Diego, Jaimita, Pepita, y desconocidos, sin tener relación afectiva, sin saber si es algo seguro o no. Están las dependencias, dependencia sexoafectiva, masturbación compulsiva u otra. Dependencia, por ejemplo, a la pornografía, que es un tipo de explotación sexual y de violencia sexual. Dependencia a cosas riesgosas y que hacen daño físicamente, dependencia al dolor o a la adrenalina, por ejemplo, tener miedo a quedarse embarazada, tener miedo de contaminarse y ser dependiente de esta sensación de adrenalina, que lo sufren muchas víctimas porque los sobrevivientes cada vez que sufren una violación, una agresión, tienen adrenalina en el cuerpo y el cuerpo puede volverse adicto a esta adrenalina. Respecto a las dificultades sexuales, podemos clasificarlas en el placer sexual. Hay sobrevivientes que no tienen acceso al placer sexual ni solo ni en compañía. Al deseo sexual, sienten inhibición, asco, pero no es indiferencia. ¿Ah? La asexualidad es indiferencia. Las dificultades de deseo sexual es tener emociones fuertes, no es indiferencia. Y tener dudas o confusión respecto a sí mismo, la identidad sexual, la orientación sexual. Y sobre todo, no es lo mismo tener dudas o confusión en general
que tener dudas respecto a la influencia que tuvieron las violaciones en la propia identidad u orientación. Creo que esta es la última. ¿Cuáles son las diferencias entre descarga orgástica, orgasmo y goce sin orgasmo? La descarga orgástica es la reacción involuntaria del órgano eréctil, pene o clítoris cuando tiene una estimulación adaptada y vienen las contracciones de los músculos, pero no hay placer. El orgasmo está en las contracciones de los músculos, pero está acompañado de placer y muchas veces de un imaginario erótico hedónico, es decir, placentero. Y el goce sin orgasmo, una persona puede tener mucho placer sexual y eso no significa que llegue al punto de no retorno con las contracciones musculares. ¿Cuáles son algunos síntomas que pueden tener los sobrevivientes de violencia sexual durante la infancia y incesto? Patologías vulvares, ¿por qué? Porque el cuerpo grita dónde sufrió. Eczema vulvar, psoriasis vulvar o eczema y psoriasis en la zona genital, pene, testículo. Infecciones sexualmente transmisibles porque la persona tuvo muchas situaciones de riesgo o porque fue contaminada por él o los agresores. Anorgastia es no tener la respuesta sexual, es decir, el órgano queda así como inhibido. Uno puede tocar la bula o el pene y es como si estuviera muerto, esa zona no reacciona. Eso es anorgastia. Anorgasmia es que la persona puede tener una erección, una eyaculación o puede tener las contracciones, pero no hay placer. Eso es anorgasmia. La masturbación compulsiva que ya hablamos, la hipersexualidad, que la persona piense que siempre tiene que ser sexy, sexy, sexy todo el tiempo. Tiene en situaciones en que no es necesario porque no va a establecer relaciones sexuales. Pero la persona se siente obligada a tener el rol hipersexy todo el tiempo. Conductas de riesgo, la fobia sexual, que ustedes tienen como tarea, buscarla en internet, que son muchas. Aversión sexual es tener asco del propio cuerpo, de los genitales o de todo lo que es sensual o sexual. La incoherencia sexoafectiva, le expliqué, es eso de no poder tener relaciones sexuales o vida sexual con quien aman, y al revés, tener muchas relaciones sexuales con quienes no les da ni calor ni frío. El vocabulario, esto creo que es interesante que lo aborden también, expresión de género, orientación sexual, comportamiento estereotipado. Explotación sexual es cuando hay dinero de por medio. Si no es sexo por sexo, es decir, si no tenemos algo porque yo deseo, tú deseas y juntos hacemos algo, si hay dinero de por medio, eso es explotación sexual, aunque sea bien pagado. ¿Por qué? Porque el consentimiento sexual es que yo estoy de acuerdo en dar algo sexual y que tú des algo sexual. Y solo hablamos de eso, de erotismo, de intimidad. Nada que ver con el dinero. Hay gente que piensa que existe el trabajo sexual. Personalmente, yo no creo que sea un trabajo porque creo que en un trabajo hay un cambio de un objeto. Por ejemplo, yo hago pan, yo tejo, yo doy clases, hago PDF, doy conferencias, hay un objeto fuera de mí. Eso es mi trabajo, yo produzco algo. Los médicos, la educación, el barrendero limpia un objeto, otra cosa. Para mí, trabajo sexual es tratarse como una cosa. Por eso yo no ocupo nunca, en mis convicciones, yo no ocupo nunca la expresión trabajo sexual, porque yo no creo que sea un trabajo que nos haga mejorar en competencias, en habilidad y en prestigio o en saber hacer. Nos hace sentirnos cada vez más cosa, somos una cosa. Violencia prostitucional, yo ocupo esa palabra porque creo que forzarse a sí misma a tener relaciones sexuales con gente que uno no desea por ganarse la vida, para sobrevivir, eso es una autoviolencia, pero es una violencia en un contexto económico. Y el tráfico humano es, como ustedes saben, secuestrar muchos, sobre todo niñitas, y venderlas, arrendarlas. Muchas gracias y ahora espero escuchar sus preguntas, sus comentarios.